Las 10 y 13 minutos de la mañana. Hoy no vamos a estar hablando de un inminente estreno, no vamos a estar hablando de horas, días, de rodajes, de procesos de pre o postproducción. Hoy vamos a estar hablando a partir de un título de un mail que mi queridísimo Pablo Stoll hiciera llegar a gran cantidad de medios en el correr de la semana. El cine uruguayo está en el horno. Y a partir de ese título, bueno, nos interiorizamos de cuál era la situación que motiva actividades importantes que llevan adelante quienes trabajan en pro del cine uruguayo en la jornada de hoy y en la jornada de mañana. Primero a presentar a nuestros invitados y entrar directamente en el tema. Estamos recibiendo a Enrique Buquiquio como director de la Escuela Nacional de Cine y a Juan Ignacio Fernández, miembro de ASOPROD, que es la asociación que reúne a productores y realizadores del cine uruguayo. Buenos días y bienvenidos. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, lo fundamental es hablar claramente de que debido al nuevo presupuesto nacional, la cuestión de los fondos con los que prácticamente se impulsa, se inicia la actividad cinematográfica audiovisual en nuestro país, ha tenido desde el año 2008 que fue creado a la fecha una importante pérdida que se profundizaría ya a niveles prácticamente insostenibles con lo que presenta esta ley de presupuesto nacional, que lo que hace es no ajustar por IPC. Exacto. Pero ese ajuste ya no se viene dando ¿desde cuándo? Desde la creación del Fondo de Fomento. Desde el 2008. Exacto, que se aprobó por ley, digamos, en el año 2008. O sea que es una partida de dinero que ha sido inamovible del 2008, desde el 2008 a hoy 2015. Exacto. Digamos, la ley aprobó un presupuesto anual para el Fondo de Fomento de 25 millones de pesos, sí. Pero no incluyó un mecanismo de reajuste, que es algo obvio en toda actividad económica, digamos. Claro. Todo se reajusta por IPC, menos el Fondo de Fomento. Entonces eso en los hechos implica una pérdida del valor de ese fondo, porque obviamente los costos aumentan, los salarios aumentan, y eso hace que, bueno, que lo que hoy una película, una producción audiovisual puede obtener como fondo para su producción, que siempre es además una parte minoritaria del presupuesto total, porque se calcula que de lo que aporta Uruguay a la producción de una película, el productor tiene que conseguir en el exterior más o menos 2 o 3 veces más de ese valor para poder completar el presupuesto. Bueno, esta devaluación en los hechos implica que esa participación uruguaya cada vez vale menos, ¿no? Sí. ¿En cuánto podríamos estimar para que tener una idea de dinero? Total. Es decir, se crea en el 2008, se tiene ese monto de dinero, a valores reales, hoy ¿cuánto debería ser esa partida? Pongámoslo en términos sencillos, o sea, si en aquel momento era 25 millones, hoy eso vale 67. Imaginemos que el sueldo de cualquier trabajador desde el 2008 hasta ahora quedara congelado, entonces el poder adquisitivo baja notablemente. Esos 25 millones hoy tendrían que ser 43 millones, justamente si se ajustara el IPC. Nosotros estamos luchando porque se ajuste el IPC retroactivo, o sea que de cada año esa suma, ese dinero que faltaba para llegar a ese fondo actualizado, ahora se cubra. Es una pelea difícil, tal vez solo ganemos la pelea del IPC de acá en adelante, que nos parece, a futuro, que nos parece lo más esencial, es como, es casi un derecho humano, es la ley, como que hablemos, bueno, la ley de 8 horas no se cumple más, que el IPC no se cumple, además, estamos hablando de que le ocurra a todos los trabajadores. Digo yo, ¿no hay también un tema de agravamiento? Porque no es solamente el IPC, sino que hay costos dólar que se deben haber disparado bastante con el aumento que hemos tenido en estos últimos tiempos. Sin duda. Exactamente. Entonces, aún como producimos con el exterior en dólares, entonces vale menos eso. Tengamos en cuenta que a fin del 2014 nosotros firmamos un convenio salarial digamos, entre los trabajadores de Gremio Cine y SUBA, en el marco del Ministerio de Trabajo, que hace que los sueldos de todos los trabajadores se ajusten por IPC. Eso es lo que hace que sea más absurdo la situación, claro. es una trampa sin salida. O sea, es decir, que claramente para quien tiene que producir esta película, todo sabe que se le encareció, absolutamente todo, tiene que pagar nuevos aranceles para los trabajadores y todo lo demás, pero parte de la base que el fondo sigue siendo el mismo del 2008 y se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Fue creado así? ¿Fue creado sin un ajuste, sin prever un ajuste? ¿Por qué?
Y porque como muchas cosas en la cultura funcionan como parche. Salió esa ley que fue fruto de una lucha de muchos años y fue fruto también de que el cine, con el impulso del Fondo Nacional Audiovisual, del FONA, digamos, de la Intendencia Montevideo, y justamente trayendo aportes del exterior, se pudieron hacer películas que tuvieron éxito afuera, que trajeron galardones, que puso a Uruguay en el mapa. A veces hablamos de que el fútbol solo pone a Uruguay en el mapa, no, también el cine lo hizo. Con películas como Whisky en el 2004, que fue estrenada en 50 países, que fue vista, no sé, por 80.000 franceses, y uno dice, bueno, eso es marca país, eso claro. es que nos vean, que existimos. También podemos mencionar En la puta vida, El viaje hacia el mar, bueno, etcétera. Todas esas películas son previas al fondo de cine, o sea que se hicieron con un esfuerzo enorme, pero fueron justamente, digamos, la base para que esa ley de cine se hiciera. Y bueno, pero lo que ocurrió a partir de ese momento fue que en esa ley nos dijeron, en 2 años la vamos a acomodar, vamos a ajustar esto. Había una intención nos juntamos de nuevo para acomodar esto que no está del todo bien. Exactamente. Y pasaron 7 años y lo que pasó el año pasado es que sí nos juntamos por el llamado del Ministerio de Cultura, se juntó el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo, y junto con Asoprod y también los exhibidores, hasta cineclubes del interior, y armamos lo que se llamó el compromiso audiovisual, que era justamente un compromiso entre todos de que se iba a ajustar el fondo, de que se iba a mantener políticas, por ejemplo, del GROW, que apoyaba a los estrenos nacionales, también se cayó eso. También se cayó. Estuvo, por ejemplo, Antel en ese compromiso ofreciendo una plataforma, la posibilidad de una plataforma de contenidos audiovisuales nacionales. Bueno, finalmente optó por Netflix. No podemos entender que la empresa de los uruguayos no opte por una plataforma de cine nacional, pero bueno, son esas contradicciones, son esas decisiones que responden a lo económico a veces nada más. Y bueno, y se cayó ese compromiso. Nosotros creímos en eso, que iban a salir las cosas, y nos enteramos por economía que ese compromiso no valía nada. Bueno, el tema está planteado, hay actividades, y la pregunta que voy a hacer tiene que ver con las actividades. Cuando hablamos, para que todos tengan idea de la cantidad de gente, pero además de la diversidad de oficios que se plantean en una película. Hablamos de trabajadores, que obviamente lo primero que se nos ocurre es pensar en el director de la película, pensar en el camarógrafo, los camarógrafos, en pensar en los actores, obviamente. ¿Cuánta otra gente, cuánta gente está en la industria audiovisual y se ve seriamente afectada por esta caída en lo que es el fondo para poder llevar adelante las películas? Y mucha más gente. Yo no sé si está calculado en cifras, pero sin duda son miles de personas, porque todo lo que tiene que ver con servicios anexos, ¿no?, a la producción audiovisual. No sé, podemos pensar en desde el catering, que es el servicio que da de comer a toda la gente que trabaja en una película. Tipo, el director está, por decirlo de alguna manera, lidiando con ¿cuánta gente? ¿20 personas, 30 personas, 100 personas? Dependiendo de la escala de la producción, pueden ser entre 50 o 150 personas, ¿no? Sí. En la parte de producción, de lo que es el rodaje. Exacto. Nosotros el martes vamos a ir al Parlamento justamente a explicarle a los parlamentarios cómo funciona, porque justamente, como tú decís, hay que explicarlo, hay que ponerlo en términos sencillos. Y usamos como ejemplo una escena de la película Mr. Kaplan de Álvaro Brechner, en que mostramos solo una escena, que son los dos protagonistas de la película sentados en la playa, casi haciendo nada. Ahí, en esa escena, hay 70 personas alrededor trabajando. Por eso, porque es la dirección de arte, justamente la que decora toda la escena, es la dirección de fotografía, que ilumina, pero eso también depende de los eléctricos, que son los que están con las luces. Exactamente. Después tenemos el vestuario, tenemos, como decía Enrique, el catering, tenemos la producción, que son muchas personas, que son conseguir las locaciones, conseguir los permisos, y después estamos hablando también de lo que, por hablar de los actores, por supuesto, y fundamentales. Y después tenemos lo que es la postproducción, que demora meses. Y estamos hablando de un proceso que arrancó con unas 50 páginas de un guión que tuvo que ser sometido a muchos concursos, que podríamos hablar como de licitaciones. Y para ganar todos esos fondos pasaron muchos años. Es que el proceso de 5 años que dio trabajo a toda esa gente, y que es toda esa gente justamente la que puede quedar sin trabajo. Hoy tienen actividad a partir de 18:30 horas, ¿verdad? Sí. Entre las 18:30 y las 20:30, allí estarán directores, actores, técnicos, no dije dónde, es en Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. Bueno, todos los trabajadores y estudiantes, ¿verdad? Sí. De cine,
Invitadísimos. de comunicación. Sí. La convocatoria es para que todos estén allí. Bueno, la intención es reclamar por lo menos la actualización del IPC en este convenio del 2008. La aspiración es obviamente que haya por lo menos una revisión retroactiva del 2008 al 2015, pero que por lo menos en esta ley de presupuesto nacional no quede congelado por 5 años más. La aspiración es que haya un compromiso de una verdadera política de cultura, que no esté solamente, digamos, sometida a los vaivenes de una economía concreta, sino que se entienda que la cultura es inversión. Es una inversión que no se mide en plata, sino que se mide en educación. Una película es también educación, que se mide en cultura, que se mide en identidad. Y si dejamos eso de lado, cerramos eso, después la pérdida es mucho mayores y no se mide en dinero. Bueno, seguramente mañana vamos a tener las repercusiones de esta movilización, más lo que se agregue de movilización del propio día de mañana. Así que entre hoy y mañana vamos a estar hablando del cine nacional, no como quisiéramos, pero hablemos de Enrique, a Juan Andrés, el agradecimiento por haber estado con nosotros. Y bueno, buena jornada para hoy y para mañana. Buenas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así en Arriba Gente hemos tratado esta situación que, como les decíamos, bueno, habla de una verdadera crisis que vive la industria cinematográfica uruguaya.